Antes que vengan. Y sí, muchos. Sí. Y sanitos. Y sanitos, así es. Así es. Bueno, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. 23 de Elul. El Ayom Yom dice así. El Alter Rebbe, primer Rebbe de Chabad, tuvo 3 hijos. El mayor se llamaba Dovber, que después fue Rebbe. El segundo se llamaba Chaim Abram, o Chaim Abram. Y el tercero se llamaba Moshe. Dice, cuando Rabbi Moshe, el hijo del Alter Rebbe, estudiaba el pasaje talmúdico en el tratado de Gitín, que alaba a los sabios, estaba estudiando ese tratado y tenía entre 8 y 11 años. Se sintió desconcertado por la frase de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahí decía, aprended mis midot. ¿Qué son midot? Ahora vamos a ver. Hay en ella 2 interpretaciones. Midot es aprender mi Torah, así dice Rashi. O literalmente, aprender mis rasgos de carácter. Entre tanto entró el Alter Rebbe y dijo con una tonada como era su hábito. La Torah que nos ha entregado es todas buenas cualidades. Aún los castigos que se encuentran en ella son en realidad bondad y bien. Ambas interpretaciones son una misma cosa. Interdependientes, mejor dicho. No puede haber buenas cualidades sin Torah, ni tampoco es posible Torah sin buenas cualidades. O sea, se necesitan las 2 cosas. Vieron que muchas veces sucede que uno ve, o la gente ve a una persona observante y dicen, ¿cómo puede ser este religioso, esta persona religiosa, si no tiene buenas cualidades? La gente misma combina ambas cualidades. La gente entiende que la persona observante, la persona que vive de acuerdo a las leyes y normas de la Torá, tiene un plus de responsabilidad. No es que el otro no lo tenga, pero el que por dentro y por fuera está mostrando su judaísmo abiertamente, tiene un plus de responsabilidad. Y eso es lo que dice acá justamente el Talmud. Uno tiene que tener buenas cualidades y también tiene que tener buenos rasgos de carácter. Idénticamente sucedió también con el Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebbe, cuando tenía entre 8 y 11 años. Más aún, dice, está traído que la persona no solamente tiene que tener buenos rasgos de carácter, buena conducta, y obviamente ser un estudioso de la Torá y vivir de acuerdo a las normas y leyes de la Torá, sino que incluso esto tiene que reflejarse en su vestimenta. Aquella persona que es una persona observante dice que incluso una manchita en su camisa, en su vestimenta, en su ropa, es algo muy grave. Estoy leyendo un libro, había un Hasid muy famoso, que se llamaba el rabino Yitzhak Gurevitz, es el mismo apellido. Pero todos lo llamaban Iche por Yitzhak, Iche der Masmid. Masmid es una persona, no sé cómo decirlo en castellano, muy hiperaplicado a todo lo que sea Torah y Mitzvot. Y entre otras cosas dicen que era una persona que prácticamente no dormía. La tefilá a él le tardaba a altas horas de la tarde, estaba haciendo la tefilá de la mañana. Prácticamente no comía y era muy estricto
meticuloso con los alimentos, estudiaba Torah todo el día. Cuando se acostaba a dormir, ni se cambiaba las vestimentas porque ni bien se despertaba, se hacía Netilat Yadayim, decía las brajot y ya estaba estudiando de vuelta. Una persona muy especial. Pero entre otras cosas, algo que me llamó la atención es que dice que en la camisa, también que eran otras épocas, ¿no? La camisa se la cambiaba para Shabbat, todos los viernes. De todas maneras, el que está contando en el libro cuenta que la camisa estaba blanca, pulcra, en el momento que se la sacaba, de la misma forma como estaba en el momento que se la puso. O sea que hasta en esos detalles era hiper meticuloso, de ir bien vestido y de acuerdo a las vestimentas que él usaba, ir limpio, ir bien, como corresponde. Bueno, siempre antes de estudiar hay que decir así acostumbraban los sabios del Talmud a decir a un maíz algo jocoso. Dicen que una vez el Papa, no dice cuál Papa era, fue a visitar New York, Estados Unidos. Entonces toda la, digamos, obviamente se hizo todo un preparativo para agasajarlo cuando llega, etcétera. Entonces le mandaron una limusina. ¿Y quién era el chofer de la limusina? Un Yehudi, uno de los nuestros. Entonces él estaba sentado adelante manejando y el otro, el Papa, estaba atrás en la limusina. Entonces él le comenta al Yehudi y le dice, mira, cuando yo estoy ahí en Italia, en el Vaticano, no tengo la posibilidad de manejar, no me permiten, no puedo manejar. ¿Te molestaría a vos darme la posibilidad de manejar? Intercambiamos los roles. Y le dice, sí, ¿por qué no? Están yendo por una autopista, se intercalan los asientos. Entonces el hombre, el Papa, estaba todo emocionado que estaba manejando una limusina. El Yehudí, todo que estaba atrás. Y el tipo empieza a manejar 50 millas, 70 millas, y vi que la tocaba y la limusina volaba. 80 millas, 100 millas por hora, 120 millas por hora, son como 200 kilómetros por hora. En eso había un control policial, ven que el tipo está manejando a esa velocidad, lo paran. Y el tipo ve que era quién estaba manejando. Entonces no sabía lo que hacer el policía, el oficial. Entonces se comunica con la central y le dice, escúchame, acabo de parar un auto que está yendo a 200 kilómetros por hora y no sé lo que hacer porque es una persona muy importante. Entonces el que está en la base le dice, pero ¿quién es? ¿Es el jefe de policía acá zonal? Dice, no, mucho más. ¿Pero quién es? ¿Es un jefe de policía de todo el estado? Le dice, no, mucho más. Entonces le dice, ¿pero qué es? ¿Es el jefe de toda la policía de Estados Unidos? Dice, no, mucho más. Y así le va diciendo, dice, ¿pero quién es? ¿Biden? No, mucho más. Entonces dice, pero decime quién es. Entonces dice, mira, no sé quién es, pero el que está manejando es el Papa, así que tiene que ser un tipo muy importante. Esto para que cada uno reflexione. ¿Está bien? ¿En qué limusina los Yehudim estamos yendo? ¿Está bien? Nosotros, ¿está bien? Estamos en esa limusina, estamos adentro y ahora nos estamos preparando para Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah, si bien hay muchísimas costumbres y simbolismos en Rosh Hashanah, que tal vez en la semana lo vayamos viendo, pero mitzvot de la Torá hay una sola.
Y como dicen los sabios, mitzvat ayom beshofar. La mitzvah del día es escuchar los sonidos del shofar. Había un gran sabio que vino después de la época talmúdica, después de la época del Talmud, una época llamada la época de los Geonim. Y uno de los Geonim más famosos se llamaba Rabbi Saadia Gaón. Este Rabbi Saadia Gaón dio 10 motivos por el cual se tocan el shofar. Y uno de los motivos que se toca el shofar, que ahora vamos a entender lo que es el shofar, tratar de explicar, uno de los motivos por el cual se toca el shofar es para coronar a Shem como rey del universo. Entonces, ¿cuál es la esencia del shofar? Porque si uno mira el shofar, como dicen los sabios, el shofar es un kol pashut, es un sonido simple, no es como una trompeta. Fíjense, en la época cuando los Yehudim estaban en el desierto, había trompetas, Hatzotzrot, había 2 trompetas, y de acuerdo a los sonidos de las trompetas, se sabía lo que tenía que hacer, si reunirse, si prepararse para el viaje, si juntarse todo el pueblo, si juntarse solamente los jefes de la tribu. Había sonidos, y los sonidos eran los que representaban el shofar. Perdón, la trompeta. El shofar no es así. El shofar dice que es un kol pashut, un sonido simple. Más aún, fíjense que cuando nosotros elegimos una mitzvah, siempre buscamos que la mitzvah sea de la forma más linda posible. Por ejemplo, buscamos un tefilín. Si tenemos la posibilidad, buscamos que ese tefilín sea lindo, sea de cueros especiales, de un tamaño especial, que el sofer que las escribió tenga una linda letra. Se busca que sea Hidur Mitzvah, embellecer la mitzvah. Vamos a tener, si Dios quiere, dentro de unos días, unas semanas, mejor dicho, Sukkot. Y en Sukkot también buscamos las 4 especies. Buscamos un etrog que sea hermoso, lo más hermoso posible. El lulav, los saracín, la zarabot. Y así cada mitzvah buscamos que sea la mejor forma posible. Pues viene Hanukkah, buscamos la que son, tener una linda menorá, con aceite puro de oliva, con las mechas. Bueno, en definitiva, siempre buscamos que la mitzvah sea lo mejor posible. Todos nosotros los que estamos acá, seguramente desde que tenemos uso de razón, estuvimos Rosh Hashanah en el Shit, en el Bet Knesset, en el templo, en el Knis, cada uno donde le tocó estar. Y ahí escuchamos muchos Baal Tokea, muchos que tocaban el shofar. Decir que a todos el shofar les sale fluido, que los sonidos del shofar les salen todo así, como si fuera una filarmónica donde cada instrumento sale perfecto, no es así. ¿Cuántas veces al Baal Tokea, al que toca el shofar, se le traba el shofar? ¿Y cuántas veces el sonido le sale así todo? A duras penas salen los sonidos. Les voy a contar mi experiencia. Baruch Hashem tuve la oportunidad de estar varios años en 770, cuando estaba en la yeshiva. Y el Baal Tokea, el que tocaba las tkiot, las primeras tkiot, era el Rebe mismo. Y había años donde las tkiot salían fluidas, espectaculares. Y había años donde no salían, el Rebe probaba con un shofar, con otro shofar. ¿Acaso el Rebe no sabía tocar el shofar? El momento que se toca el shofar es un momento muy elevado y que se traba. Ahora enseguida vamos a ver por qué se toca el shofar, entre otras cosas. Por qué se hacen ciertas cosas. Pero, sin embargo, el Talmud dice, Kola, Kolot, Sherot, todos los sonidos son kasher. Si le salió de una espectacular un sonido, ¿vieron como dice, oh, el shofar, cómo suena?
Y a veces sale, perdón la expresión, pero que nosotros la usábamos en otras épocas. Bueno, no la voy a decir porque después lo escucha mucha gente el shiur y alguien lo puede malinterpretar. Pero a veces el sonido del shofar sale a duras penas. Se cuenta, el Baal Shem Tov trae un ejemplo con respecto al shofar. Había una vez un rey muy poderoso, que tenía como el Commonwealth, como el Reino Unido, como la mancomunión de estados. Tenía un montón de estados por todo el mundo. Y el rey quería que el hijo se forme, aprenda a vivir la vida, pero no vivir la vida de farra, sino aprenda lo que es, cómo vive el mundo. Entonces le dio un poco, le dio plata, le dio dinero y lo mandó a un país lejano. El hijo empezó a viajar de lugar en lugar, pero el pibe, en vez de aprovechar la oportunidad para formarse, ¿qué hizo? Empezó a vivir la vida. En cada lugar donde estaba, bebía, se drogaba, iba a los boliches, no hacía una vida normal. Con el tiempo, el dinero se le acabó. Se quedó sin plata. Entonces, cuando estaba ahí, se acercó a la gente, iba a la gente y decía, miren, yo soy el hijo del rey. O sea, hasta se había olvidado el idioma que hablaba en su casa, se había olvidado todo. Cambió las vestimentas, todo. Pero cuando él decía que es el hijo del rey, la gente ni lo conocía al rey. Hoy en día, con el internet, apretamos un botoncito y ya enseguida sabemos cómo es la cara y cómo habla y todo, cualquier persona en el mundo, por lo menos la gente importante. Y si no entramos a las redes sociales, en alguna todos estamos enganchados. Pero en aquella época, dice el Baal Shem Tov, este chico, ¿quién conocía al rey? Hablaban del rey, ni conocían al rey, ni al hijo, ni al idioma, ni a vestimentas, ni a nada. El hijo a duras penas logró llegar hasta su país. Igual nadie lo reconocía. Llegó hasta su ciudad y nadie lo reconocía. Llegó hasta el Palacio Real, quería entrar, pero ya los guardias no lo reconocían. Entonces en ese momento pegó un grito y dijo, papá, yo soy tu hijo. Y ahí el padre escuchó y ahí lo hizo pasar. Este es un ejemplo que trae el Baal Shem Tov. Ese es el sonido del shofar. El sonido del shofar es un kol pashut, es un sonido sencillo, simple, pero que llega hasta las profundidades. Hay distintos motivos por los cuales el shofar es así. Fíjense que a veces se toca kiot, se tocan distintos momentos de la tefilá. Algunos se llaman kiot de sentado, de parado. Y dice que todo esto es para confundir al Satán. Eso es uno de los motivos que se hace. Por eso hacemos tanto, tocamos acá, después volvemos a tocar distintos sonidos, etc. Pero ¿cuál es la relación entre Rosh Hashanah y el shofar? Tenemos que encontrar una relación más profunda entre ambas cosas. ¿Por qué justamente en Rosh Hashanah? Hay un versículo que dice, Zea Yom Tchilat Maaseja Zikaron Le Yom Rishon. Este es el día del comienzo digamos, de la creación. O sea que el shofar tiene que ver con la creación. Voy a decir algo, creo. No, está al otro lado. Ahora, el shofar no se toca el día de la creación del mundo. El shofar se toca el día que se creó el primer hombre. ¿Por qué se toca justamente el día que se creó el hombre? Porque el hombre tiene la posibilidad de completar la creación de Hashem, como vamos a ver ahora enseguida. Ahora, fíjense algo interesante. ¿Cómo creó Hashem al mundo? Dice la Mishnah en Pirkei Avot, en Ética de nuestros padres, Basarama Amarot Nibra Olam. Con 10 dichos, 10 aserciones, Hashem creó al mundo. Ahora, cuando creó al hombre, no lo creó con la palabra,
Dice, o sea, lo creó con la palabra, pero después dice, Vaifak ve'apav nishmat chaim. Hashem le insupló dentro de él un alma de vida. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y soplar? Vamos a dar un ejemplo. Yo estoy dando un shiur. Hace más o menos 25 minutos que estoy hablando. No estoy cansado. Podría hablar 25 minutos más. Si tendría alguien que me escuche, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que sí. Podría hablar 1 hora, 2 horas. ¿Qué te queda una conferencia y no se cansa? Al contrario. Cada vez se entusiasma más. ¿Saben el maíz del rabino que estaba dando un maíz un ejemplo muy conocido? Del rabino que estaba dando un discurso. Resulta que había un rabino que siempre hablaba y el hombre se iba de tiempo. Tenía que hablar 10, 15 minutos y hablaba media hora. Y no se daba cuenta. No es que lo hacía para mandarse la parte. No se daba cuenta y la gente ya estaba inquieta. Y no sabía lo que hacer. Entonces un día alguien le dio un consejo. Ponete un caramelo en la boca. Cuando el caramelo se acaba, ¿se acuerdan los caramelos de media hora? Pero los caramelos de hoy en día duran menos tiempo. Ponete un caramelito, cuando el caramelo se está acabando, ahí sabés que tenés que terminar el discurso. Santo remedio. Empezó a dar los discursos y la gente estaba contentísima. Los discursos eran mucho más cortos y más efectivos y la gente no se quedaba dormida, no se aburría y disfrutaba del discurso de la draya. Hasta que un día empezó a dar un discurso y hablaba, y al final en vez de hablar 15, 20 minutos, habló como 1 hora. Entonces, cuando terminó, alguien le dijo, pero decime, ¿qué pasó que hablaste tanto tiempo? ¿No habíamos quedado que te ibas a poner un caramelo? Sí, pero me confundí, en vez de ponerme un caramelo me puso un botón. Entonces, pero volviendo, esto es cuando uno habla. Cuando uno habla puede estar hablando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero no se da cuenta, porque si se cansaría, sí se daría cuenta. Pero ¿qué pasa si en vez de hablar, tendríamos que, por ejemplo, inflar globos? Hoy en día los globos se inflan con un aparatito. Pero, ¿qué pasaría si tenemos que inflar globos a la antigua usanza, no tan antigua? ¿Cuántos globos podemos inflar sin cansarnos? 2 globos, 3 globos, 4 globos. Yo pienso que al 5.º globo ya tenemos que hacer un parate. Esta es la diferencia, cómo Hashem creó al mundo y cómo creó al hombre. Al mundo lo creó con la palabra. Al hombre lo creó lo sopló. ¿Y cuál es la diferencia entre hablar y soplar? Esto lo trae el Tanya, el Hasidut lo trae. Cuando uno habla es algo externo, por eso no se cansa. Cuando uno sopla, vienen las fuerzas de adentro. Y cuando uno sale de adentro, bueno, se cansa más rápido. Así también cuando Hashem creó al mundo, lo creó con la palabra. Al hombre lo creó con la esencia. Por eso dice, Vaifach be'apav nishmat chaim. Hashem insufló, perdón, en sus fosas nasales un alma de vida. Y este alma es un nefesh elokí, es un alma divina, un gele que lo cambia mal mamash, una parte propiamente dicha de Hashem. Y al ser una parte propiamente dicha de Hashem, entonces nos dio a nosotros, al ser humano y al Yehudí en particular, el don de completar la creación, de refinar a la creación y de elevar a la creación. Es como se da el ejemplo del alma, que más que el ejemplo es la realidad. El alma se encontraba debajo del trono divino en un lugar preferencial. Bajar a este mundo es una hieridad, es un descenso. Pero como dicen los sabios, hieridad de jalía, es un descenso para el ascenso posterior. Cuando la persona se ocupa de refinar al mundo, entonces
no solamente que cumple su misión, sino más aún se eleva y llega a niveles más altos de lo que estaba antes. Entonces, Hashem nos dio esa misión. La misión es de mejorar al mundo. No solamente mejorarlo, sino refinarlo, elevarlo, difundir divinidad en el mundo. Y este es nuestro, seguro que este concepto lo he repetido y lo han escuchado infinidad de veces, pero es el concepto central de por qué Rosh Hashanah es el día de la creación del hombre. El hombre fue lo último que Hashem creó. Hashem lo puso en el Gan Eden, lo puso en este mundo, pero y el hombre es una Neshama Klalit, el Adam Rishon, el primer hombre, es una Neshama Klalit, un alma central, un alma general, en la cual están incluidas todas las almas de todas las generaciones. Esto es lo que pasó el día de Rosh Hashanah. Mañana, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de este tema, porque es un tema muy rico, muy interesante. Hay una discusión, ¿cuándo se creó el mundo? Algunos hay una opinión, son dos opiniones en el Talmud, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice que el Talmud se creó el 25 de Elul, que sería mañana a la noche, y domingo, y miércoles. Rabbi Yoshua dice que el mundo se creó el 25 de Adar, antes de empezar el mes de Nisan. Y acá hay una pregunta, ¿cómo puede ser que haya una discusión sobre algo fáctico? Se puede discutir sobre algo que es medio utópico, que no sabemos, pero algo que lo estamos viendo, algo que es una realidad, no se puede discutir. O es esto o lo otro. Bueno, todo eso, si Dios quiere, y muchas cosas más, Bezrat Hashem, vamos a seguir ahondando en este tema el día de mañana, que es algo central en saber qué es lo que estamos haciendo en Rosh Hashanah. Si uno piensa que Rosh Hashanah es comer la cabeza de pescado, comer, qué sé yo, el Hrein, que fish con Hrein, o qué sé yo, lo que cada uno come, la manzana con miel. No, Hrein no se come, perdón. Un Hrein, sí, se puede comer un Hrein sin picante. Eso se puede. Se puede comer las zanahorias, o comer la manzana con miel, o comer la fruta nueva. Todo eso es maravilloso y hay que hacerlo. Pero uno tiene que saber cuál es el significado de Rosh Hashanah. ¿Por qué este Rosh Hashanah de este año es diferente al del año pasado? Mañana, Bezrat Hashem, en este mismo canal, a esta misma hora, seguiremos hablando.